Bien, bienvenidos a la clase de hoy, 6 de octubre, continuando con JDBC. Estamos utilizando el framework de JDBC para poder conectarnos a una base de datos y poder hacer distintas operaciones sobre la misma. En la clase de ayer la clase anterior logramos cargar el driver de conexión a la base de datos utilizando como librería o driver de conexión MariaDB, ya que básicamente es lo mismo. Yo podría usar MariaDB o podría usar el driver de MySQL para poder conectarme a una base de datos MySQL, ¿sí? Por otro lado, establecimos la conexión a la base de datos utilizando el método getConnection de Driver Manager, en donde simplemente necesitamos la URL de conexión, que si me voy a conectar utilizando como servidor de base de datos MySQL y como driver MariaDB, la URL de conexión tiene que empezar así: jdbc, MariaDB, // el IP o el nombre del equipo en donde se encuentra el gestor de base de datos, que en este caso está en el host local, está en la misma computadora en donde voy a correr mi programa, por eso puedo usar localhost, ¿sí? Y el puerto en donde está el servicio. Si ustedes se fijan en SAM, por defecto, el puerto que utiliza MySQL es el 3306. Si ustedes por alguna cuestión cambiaron el puerto, ¿sí? Obviamente que van a tener que mencionar en la URL que el puerto es tal, ¿sí? Si el puerto es el 3306, esto puede ir o no. Yo tranquilamente puedo obviar el puerto. Pero si tengo un puerto diferente, tengo que explícitamente agregarlo, ¿ok? Barra y el nombre de la base de datos a la que se pretenden conectar, ¿sí? En mi caso, la base de datos del esquema de la universidad, del TP13, lo tengo, está en una base de datos de nombre Universidad G90, ¿no? Grupo 90. Y ahí tengo el esquema de base de datos que debatimos en la clase anterior, ¿sí? Bien. Eh, Otra cosa que necesitamos para establecer la conexión es el usuario, ¿sí? Con el que configuraron ustedes MySQL, que por defecto, en una instalación por default, el usuario es root, ¿sí? Y el password es nada, es comillas vacías, ¿sí? Cadena vacía. En mi caso, como tuve que retocar por una cuestión particular gestor de base de datos, le puse como contraseña admin, ¿sí? Pero ustedes, si tienen la instalación por defecto, acá no va nada, ¿sí? Entonces, al método getConnection de Driver Manager le paso la URL, le paso el usuario y le paso la contraseña. Si todo sale bien, me va a generar un objeto de tipo connection. Si hay algún error en la URL, en el usuario o en el password, se va a producir, perdón, una SQL exception, ¿sí? Que charlamos en la clase anterior. Teniendo la conexión, nosotros a través de esa conexión podemos enviar sentencias SQL a la base de datos. ¿Cómo? A través de un objeto de tipo preparedStatement. Es decir, que con ese objeto conexión, invocando el método preparedStatement, podemos enviar la sentencia SQL que deseemos, ¿sí? Ya sea un insert, un update, un delete o un select, ¿ok? Si la sentencia SQL que voy a enviar a la base de datos es un insert, o es un update, o es un delete, ¿sí? Del prepared statement tengo que invocar al método executeUpdate, ¿sí? Ese método me devuelve un número entero con la cantidad de filas afectadas. Es decir, que si la sentencia que estoy enviando es un insert, el executeUpdate me va a devolver la cantidad de filas que agregué. Si es un delete, lo que me va a devolver es la cantidad de filas que borré. Y si es un update, la cantidad de filas que modifiqué, ¿sí? En este caso me estoy valiendo de ese entero que devuelve el executeUpdate para preguntar, si ese número entero es mayor a 0, quiere decir que en este caso puedo agregar, como es un insert de un alumno, puedo agregar un alumno, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo que yo quiero hacer ahora es crear una sentencia que me permita obtener
la lista de todos los alumnos activos que tengo en la base de datos, ¿sí? De todos los alumnos activos que tengo en la base de datos. Para ello, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a comentar todas estas líneas que hacen el alta del alumno, ¿sí? Voy a comentarlas. Uso el botón de comentar. Hay formas más prácticas de comentar. Bueno, yo en este caso lo comenté de esta forma. Y aquí lo que quiero hacer es lo siguiente. Lo que quiero hacer es obtener los datos de los alumnos activos, es decir, los que no están dados de baja, ¿no? Por lo tanto, la sentencia SQL que pretendo enviar es un select, ¿ok? Es un select. ¿Cuál es la sintaxis de la sentencia select? ¿Cómo se usaba? Select, ¿qué onda? Asterisco Asterisco. from. Eso, asterisco, si quiero proyectar todas las columnas. Este asterisco le está diciendo, como bien dicen ustedes, que voy a traer de mi base de datos todas las columnas que tiene la tabla, a ver, Universidad G90, todas las columnas que tiene la tabla alumno, ¿sí? Fíjense que en este caso las columnas tienen estos nombres: ID alumno, DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento, le puso ayer compañero que lo hizo, y estado, ¿ok? Entonces el asterisco equivale a todas las columnas. Genial. Perfecto ahí. Como bien dicen ahí, tengo que poner from. Esto lo puedo escribir en mayúsculas, minúsculas, es lo mismo, ¿sí? From y el nombre de la tabla de donde voy a traer los datos. La tabla en este caso es alumno, ya que en mi base de datos, ¿sí? La tabla está en singular, ¿no? Alumno. Esa es la buena práctica. Perfecto. Pero en la tabla alumnos puedo tener tanto alumnos activos como dados de baja, ¿sí? Los activos son los que tienen en el estado un valor true. Entonces, ¿cómo le digo acá que quiero de los alumnos que están en la tabla alumno los que están activos? ¿Qué cláusula tengo que agregar ahí para poner una condición? El where. El Where. where. Where, el nombre del campo y la condición que quiero que cumpla, ¿no? El operador lógico. Igual a true. ¿Sí? Bueno, si me quedan dudas si la estoy usando bien a la consulta, puedo hacer esto: copiarme la sentencia SQL, irme al gestor de base de datos, a phpMyAdmin, al editor que usa MySQL, me voy a SQL y puedo pegar la consulta acá, ejecutarla y chequear qué me devuelve, ¿sí? Fíjense que en este caso tengo un solo alumno, ¿no? En este caso me devolvió un alumno, pero podría yo tener, en la tabla alumno, podría tener más. A ver, yo voy a agregar uno más acá. DNI, qué sé yo, 5552, apellido Miranda, nombre, no sé, Juan, fecha de nacimiento, qué sé yo, este todavía no nació. ¿Pero por qué no retrocede? ¿Vamos a tener que tipear nosotros la fecha? Ah, está bien. Bueno, vamos a poner 2013. Bueno, jovencito el alumno. Ahí está, el 8 de octubre del 2013. Y estado activo. Continuar, De última, ¿sí? edite el año, está, profe. Puede editar Casi, el año ahí antes de enviar. antes de decirle insertar, está bien. Ya me voy a despertar. Entonces acá tengo dos alumnos en este caso. A lo que voy es que la sentencia select me puede devolver por, por el tipo de consulta que estoy haciendo, ¿sí? Como yo estoy consultando por el estado y puede haber varios alumnos con el mismo estado, ¿sí? Entonces esto me puede devolver más de una fila, ¿sí? La sentencia select me puede devolver una, me puede devolver ninguna o varias filas, ¿ok? Bien. Bueno, ya sé cómo, o sea, chequeé que está perfecta la sintaxis, ¿sí? Pero bueno, ahí en el string tengo la sentencia nada más. Para poder enviar esa sentencia, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tipo de objeto tengo que crear para poder enviar esa sentencia, esa instrucción a la base de datos? ¿Un qué? Prepare Ah, statement. El prepare. Exactamente. ¿Sí? Preparar statement. ¿Cómo lo creo al preparar statement? ¿Con un new? No, usando la no, variable. usando la Eh, conexión. Conexión, preparar statement, ¿sí?
Y el prepared statement, el método prepared statement de connection, espera un string, ¿sí? Con la cadena. Yo podría haber puesto esta cadena acá adentro, ¿no? Le paso la variable string, ¿no? Ahí está. Genial. Este método, miren, si yo hago control clic acá, este método, prepared statement, puede lanzar una SQL exception, ¿sí? Y está cachada acá. Por eso no me da error a mí. Está cachada. Entonces, ¿en qué caso me va a dar un SQL exception? En el caso de que me haya confundido en cómo armé la sentencia SQL, ¿sí? Es decir, no sé, puse un nombre de una tabla que no existe, o estoy mencionando un campo que no existe, ¿m? O, no sé, cometí algún error de sintaxis en la sentencia SQL. Pero acá tengo un problema. Yo ya tengo el prepared statement. Cuando se ejecuta la línea 39, ¿ya fue a la base de datos y me devuelve los datos? ¿O tengo que ejecutarla de alguna manera, esta sentencia? Hay que ejecutarla con un result set. Hay que ejecutarla, ¿sí? Entonces, prepared statement, la variable prepared statement que creé acá, en el punto, en la línea 39, tiene el método, así como tengo el método execute update, ¿sí? Tengo el método execute query. Cuando la sentencia SQL que ustedes van a enviar es un select, utilizo el execute query. ¿Y qué me devuelve este método execute query? ¿Qué tipo de objeto me devuelve? Un result set. Un entero. Mirá, no me devuelve un entero. Mirá la pantalla. Dice un result set me devuelve. ¿Sí? El execute update me devuelve un entero. Pero ¿están viendo ustedes ahí? ¿Se ve el puntero del mouse? Sí, profesor. Sí. Un result set me devuelve. ¿Sí? Entonces, acá pasa algo. Voy a guardar esto. Result set. RS. Entonces quiere decir que en este result set voy a tener lo que me devolvería un select, algo como esto, ¿sí? Y sí, un result set es como si fuese una matriz, ¿sí? Un result set es una matriz que va a tener tantas columnas como columnas yo proyecté en el select, ¿sí? Es decir, voy a tener, este result set va a tener puntualmente 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, ¿sí? ID, alumno, DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento y estado. Y va a tener tantas filas, ese result set, va a tener tantas filas como filas tenga la tabla, como filas tenga la tabla que cumplan con la condición de que estén activos, ¿no? ¿Sí? Ah, bien. Ese result set tiene un puntero. Ese result set tiene un puntero que por defecto está parado fuera de la lista de alumnos, si se quiere. ¿Ah? Y ese puntero, ¿sí? El result set tiene un puntero, ¿ok? Y yo lo puedo ir moviendo a ese puntero para ir parándome en cada fila, ¿sí? Para mí, conceptualmente, cada fila tiene un alumno, pero en realidad no tengo un alumno, tengo los datos que formarían un alumno. Tengo por un lado el ID, por otro lado el DNI, por otro lado el apellido, ¿sí? Tengo todos los datos por separado, ¿ok? Es decir, que mi tarea ahora, ¿cuál va a ser? Ir recorriendo ese result set, parándome fila por fila, y extraer los datos de cada columna de esa fila en donde esté parado. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. Sí, Bien. profe. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de dato hay en la primera columna, en ID de alumno? ¿Qué tipo de dato hay ahí? ¿Entero? Un Entero. entero. Un entero. ¿Qué tipo de dato hay en DNI? En la columna DNI. Barch. Entero también, pero. Entero. Entero. ¿Qué tipo de dato Java hay en apellido? Un string. 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 ¿El nombre? String. String. En fecha de nacimiento, Date o local. un date. La base de datos lo maneja Date. como date, ¿se acuerdan? Un date. Pero que yo lo voy a querer como local date. Y ahí vamos a hacer lío un ratito. ¿Y el estado? Booleano. Un Booleano. booleano. Si bien acá yo veo un 1, que es como un entero, pero nosotros cuando creamos la base de datos le dijimos que estado fuese booleano, ¿no? Y lo que nos permite MySQL es que pongamos un 1 en lugar de true o true y un 0 en lugar de false o false, ¿ok?
Bien. Entonces, volvamos a Java. Tenemos ese result set. Recuerden que les dije que el result set es como una matriz que va a tener tantas columnas como columnas proyecté en el select, ¿sí? Estamos, como yo usé select asterisco, voy a tener una columna por cada campo que tenga la tabla, ¿no? Si yo acá hubiese puesto select ID alumno, coma, DNI, ¿cuántas columnas hubiese tenido este result set? ¿Mm? 2. Dos. Dos nada ID más. alumno y DNI, exactamente, ¿sí? Es para ver si estábamos en la misma sintonía. Vamos a poner asterisco. Bien, y les dije que el result set tiene un puntero, que por defecto aparece, apunta afuera del result set, ¿sí? ¿Y cómo puedo mover ese puntero para ver si hay filas para recorrer? Usando un método que tiene result set. ¿Alguien sabe cómo se llama ese método? El next. Guay. El método next. que tiene result set se llama next, exactamente. Se llama next. ¿Y qué devuelve el next? El método next devuelve un Booleano. booleano si hay una fila en la que se puede parar, ¿sí? Entonces, cada vez que yo le diga result set next, si hay una fila, me dice sí hay una fila, pum, y se para en la fila, ¿sí? Si hay una fila, me devuelve true y se para en esa fila. El puntero apunta a esa fila. Y yo puedo sacar datos de esa fila que está mirando el puntero en este momento, ¿no? ¿Sí? Es decir, que si yo pongo result set next, ahí está parado en qué fila. Va a estar mirando a qué alumno, a López Juan, ¿sí? Que es el primer alumno en este caso. Profe, ¿puede volver a explicar eso? No lo estoy entendiendo. A ver, borro esto acá. Vamos a hacer el dibujito. Queda claro que cuando Si yo lo del uso un puntero select, está ahí, entendí. Ahí me perdí. está bien. Queda claro que cuando uso un select me devuelve, ¿sí? Un select me puede devolver varias filas, ¿sí? Un conjunto de datos. Y columnas. ¿Qué es lo que yo estoy viendo acá? ¿Sí? Un select me puede devolver esto. Me va a devolver varias filas y varias columnas por fila. ¿Cuántas filas tengo en este ejemplar, María? ¿Cuántas filas hay en este ejemplar de alumno que estoy mirando acá? ¿Cuántos renglones tenés? ¿Cuántas filas? 2. 2. ¿Y cuántas columnas tenés? 2. Columnas. Las columnas son las verticales. 6. 1, 2, 3, 4, Creo. 5, 6. Exactamente. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso, cuando se ejecute esta sentencia, el execute update, mi result set va a tener lo que vos me dijiste. En este caso, como el ejemplar que yo tengo tiene 2 filas, ¿sí? Mi result set va a tener 2 filas, 2 renglones, ¿sí? 2 renglones. Y tiene 6 columnas, ¿sí? La primera columna se llama ID alumno, la segunda columna se llama DNI, y así sucesivamente, ¿no? Una columna por cada campo que tiene la tabla alumno. Ahora, el result set tiene un puntero, ¿sí? Que está parado está parado arriba, no está parado en un primer alumno, está parado arriba, ¿sí? Para mover ese puntero, usás el método next, es decir, que si yo ejecuto acá, si yo acá pongo esta línea, resultSet.next, ¿sí? .next, va a devolver un booleano el result set, ¿sí? Y la pregunta es, el puntero está acá fuera de la lista, ¿sí? Cuando le digo next, el puntero pregunta, va a fijarse en el result set si hay un alumno en donde pararse. ¿Hay un alumno en donde pararse? Acá está el puntero, Sí. hay un alumno. Entonces, él te va a devolver acá true, y lo que va a hacer el puntero ahora es apuntar a esa fila, para que vos puedas leer cada una de las columnas de esa fila, ¿sí? Si yo ahora pongo acá, ¿sí? resultSet.next, ¿sí? ¿Qué va a devolver ahora? Está parado en el primer alumno. True. Claro, porque hay un alumno más para recorrer. Entonces, se va a parar en ese último alumno para que yo pueda
de alguna manera, recuperar los datos de esa fila que estoy recorriendo. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo ahora pongo resultset.next? ¿Qué va a devolver? ¿Tenés más alumnos para False. abajo? Exactamente. ¿Sí? Entonces, yo sé ahora cómo se comporta el método next. ¿Sí? El método next, mientras haya alumnos para recorrer, va a ir devolviéndome true. ¿Sí? Y se para en esa fila en donde hay un alumno. ¿Ok? Entonces, en lugar de ir haciendo, o sea, yo acá usé 3 next y sé que este es el último porque recién vi la base de datos, la tabla alumno y tengo 3 filas. ¿Tá? Pero si yo no sé cuántos alumnos hay, ¿qué estructura de programación sería la más adecuada para poder recorrer el cursor? Un ¿Por? while. Un Un while. while. Entonces, yo le podría decir acá, mientras el puntero del result set vea filas, se pare en esa fila, o sea, si entra el while es porque hubo un alumno, hubo una fila con un alumno, con los datos de un alumno. Entonces, entra el while. Che, bueno, ahora yo quiero recuperar de ese alumno los datos, ¿sí? Quiero recuperar el entero que es el ID, ¿sí? ¿Y el ID en dónde está? Y el ID está en la fila donde está el result set, ¿sí? Ahora, así como el result set tiene un método next para ir parándose fila por fila, cuando estoy parado en una fila, tengo la posibilidad de extraer el dato que hay en cada columna de esa fila, ¿sí? Tengo un método get para extraer el dato que hay en cada columna de esa fila. Entonces yo quiero extraer el DNI, ¿sí? Entonces le voy a decir result set, get, ¿sí? ¿Y qué tipo de datos el DNI? Me dijeron ustedes. Int. 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 Entonces tengo el método getInt, ¿sí? Y acá puedo poner, entre comillas, el entero que está en qué columna. Ah, en la base de datos, ¿sí? La columna que tiene el ID se llama así, ID y en mayúscula alumno. Entonces acá puedo poner ID alumno, ¿sí? ¿Y qué ID de alumno me va a traer? Y de la fila en donde esté parado el result set en este momento. A ver, ahora quiero extraer el apellido, el DNI. DNI. ¿Cómo será? RC. ¿Sí? Punto getInt. También, Ajá. entre Y paréntesis, el nombre de la entre columna. Sí. comillas, DNI. DNI, porque así lo tenemos en la base de datos. Perfecto. Sí. Y ahora para el apellido, String. Lo mismo, pero string. apellido le puedo poner, el nombre de la variable puede ser cualquiera. Y ahora, Punto RC. Y un getText. Get string. claro, String. usted no tiene el tipo text acá. Bueno, sí, tienen, Claro, no sí. tienen un text, tienen string. Get string, le decir, quiero traer la cadena que está en el campo que se llama apellido. ¿Sí? Bien. Quiero extraer el nombre del result set de la columna que tiene un dato de tipo string llamada nombre. Ah, qué bueno. Ahí le agarré la mano. Pero ahora tengo un problema. Me queda extraer ahora la fecha de nacimiento, ¿no? Tengo el ID, el DNI, el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento. Pero yo Date acá, sería. sí, me la va a traer el date. El result set tiene el método, fíjense, no tiene un método get local date, tiene un método dates, ¿sí? Y fíjate que me la devuelve como dates a la fecha. Pero yo acá, por experiencia y por lo que he visto en el curso, el profe me sugirió que siempre que quiera manejar fechas de este lado, en Java, las maneje ¿con qué tipo? Local date. Local date, ¿sí? Y acá quiero poner la fecha de nacimiento. Bien, acá seguramente me pide que importe local date. Bueno, entonces, ¿cómo extraigo la fecha de nacimiento? Result set RC. y GetDate. get, punto, get date, entre comillas, el nombre del campo. Tal cual lo tengo en la base de datos. Fecha de nacimiento. Ajá. Entonces acá, fecha de nacimiento. Bien. Punto y coma. Me dice, che, pará. Esto te devuelve un date. ¿Sí?
Y acá tenés que guardarlo en un local date. Bien. Lo tengo Yo que les parsear. algo por el estilo. Pero quiero antes que respondan esta pregunta. Ustedes han manejado, antes de empezar con Laboratorio 1, la clase Date, ¿sí? ¿Y en qué paquete estaba la clase Date que ustedes manejaban? Time, ¿no? No. Java Local útil. date. El local, sí, local date está en el paquete Java Time, pero en la clase date que uno está acostumbrado a ver es la que está en el paquete Java útil, ¿sí? Java útil. Pero que tiene la mayoría de sus métodos deprecados, es decir, en desuso. Es una clase viejísima que se usaba antes para representar una fecha, ¿sí? Ahora, este date que me devuelve el método getDate no es ese date. Me devuelve un date que se encuentra en el paquete Java SQL. ¿Sí? El date que me devuelve es un date que está en este paquete, Java SQL. Este date es más moderno, ¿sí? Es más mejor, dijera. ¿Qué tiene? Miren, se entiende que esta invocación me devolvió un date, ¿no? Todo esto para mí es un date. Cuando yo Sí. digo rs getDate, lo veo eso como un date, ¿sí? Por lo tanto, si yo fuera del paréntesis pongo punto, veo los métodos de ese date. Y fíjense que ese date, ves que allá dice, ese date tiene el método toLocalDate, ¿sí? Tiene un método toLocalDate. Perdón, enter, y ya me lo convierte a un date, a un local date, ¿sí? Sin renegar mucho. Bueno, y otro que tengo que recuperar es un booleano, que es el estado, igual, y los traigo. ResultSet.getBoolean de un campo llamado estado. Bien, bueno, esto lo quiero mostrar ahora. Bueno, voy a hacer un sort, vamos a mostrar línea de puntos, y voy a mostrar acá. No voy a mostrar todo, voy a mostrar solamente el DNI de esta persona, que está en el campo DNI, y voy a mostrar el apellido. Ustedes pueden mostrar todos los datos. Apellido, que está en el campo apellido. Perfecto. Entonces, Y la fecha, profe. bueno, ¿qué mostrar? O sea, la fecha. Puedo mostrar cualquier cosa. Se entiende la idea, ¿no? Se entiende la idea. Sí, sí, sí. Acá, fecha, N. Ustedes quieren saber si los trae bien. Y este es un local to Claro. fetch N. Fetch N se llama el campo. Punto toString, que lo muestre como un string. Bueno, entonces, por cada alumno, por cada fila que haya en la tabla alumno, se ejecuta este while, ¿sí? En cada iteración recupero los datos de cada columna que formarían un alumno, ¿sí? Y voy mostrando sus datos. ¿Ok? Voy mostrando sus datos. Fíjense que yo podría tener inclusive aquí en mi proyecto una clase alumno que mapee con la tabla alumno que tengo en mi base de datos. Entonces, acá lo que podría hacer tranquilamente es extraigo todos estos datos por separado y construyo un alumno, ¿sí? Directamente. Y construyo un alumno. Bueno, entonces después que sale de la iteración y mostró los datos de ese alumno, le puedo pedir a la conexión close, ¿sí? Que se cierre. Ahí está. Hay un segundito. Shift F6. Me fijo en consola. Ahí está. Ahí recuperó los dos alumnos activos que tengo. López y Miranda. ¿Sí? En el trabajo práctico 3, ahí yo ya les voy a pasar el archivito este. En el trabajo práctico 3, si alguien es tan amable y lee el enunciado, ¿qué pide el punto 6? Creo que dice, listar los... Los datos de los alumnos con calificaciones superiores a 8. Bien. En ese caso, ¿sí? No me pide los datos de todos los alumnos, ¿sí? Sino de solamente los alumnos que tengan una calificación superior a 8. ¿Y qué sucedería en ese caso? ¿Con qué tabla o tablas tendría que trabajar?
¿Qué les parece a ustedes? Con la tabla de inscripción, ¿o no? Si manejo solo la tabla de Alumno e inscripción, inscripción. claro. Alumno de inscripción. ¿Por qué Ah. las dos? ¿Por qué no alumno? ¿Qué datos no tengo en alumno? La nota. Las notas. Claro, no tengo las notas, exactamente. ¿Y por qué no solo inscripción? Porque ¿qué datos no voy a Porque no tener? tengo los datos Porque del no tienen alumno. los datos del alumno. Claro, me van a faltar el apellido, el nombre, el DNI. ¿Estamos de acuerdo? O sea que voy a tener que, la consulta que voy a tener que enviar, ¿sí? Va a tener que ser un join entre esas tablas, ¿ok? Y bueno, y acá proyectaría solamente los datos de los alumnos. Ya no sé si usaría asterisco acá. Ya, no sé, ahí lo van a tener que resolver ustedes, ¿sí? Entonces, bien. Entonces, los primeros 3 puntos piden insertar 3 alumnos, 4 materias, y luego inscribir a los 3 alumnos que tenés en 2 materias cada uno, ¿no? Como que veamos el ejemplo de una inscripción es suficiente, ¿no? Pero bueno, mientras más filas ustedes agreguen, mejor, para que después puedan probar las consultas, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la rutinita? Desde la línea 31, acá empecé a insertar alumnos, pasar los datos. Bien, ahí tenés, claro, vos fuiste creando una variable SQL y la fuiste descomentando y fuiste ejecutando, ¿no? Claro, sí. Sí, estaba medio desorganizado. Está bien, no importa. Después ingresé las materias. Sí, Ingresé la bien, materia matemática, sociología y lengua, estas 3. ajá. Eh, ¿Y cómo inscribiste? bueno, acá estaría. Bueno, estos serán los alumnos. Sí, Está mostrado acá en la base de datos. Las materias, perfecto. 3 materias. Y luego, para inscribir a los alumnos, ¿dónde está mi línea? Bueno, quedó acá abajo la línea. La había puesto más arriba, pero bueno, me distraje haciendo este código y quedó acá Está bien, abajo. está bien. Mira, Bueno, para insertar una. descomentalo un Sí, segundito porque se vea más oscurito, más oscuro así. ah, Bien, ¿qué tuviste que averiguar? No importa qué de error hay, no importa. sí. ¿Qué tuviste que averiguar para poder insertar? Tenía que averiguar. Tuve que averiguar el ID del alumno que coincida. eh, Claro, tuviste que ir a la base de datos, fijarte el claro, ID fui a de la una... base de datos Ujú, de un alumno y lo metí en el ID de una materia. Entonces me fijé, por ejemplo, no sé, en el ID del alumno 1 lo metí con el ID de la materia 1 y había que inscribir en otra materia, así que cambié el ID de la otra materia y lo inscribí en esa materia. está bien. Y la O sea nota, que en tu caso al vos... igual sí, Ajá. perdón. En su caso, primero va la nota, después el ID del alumno, o sea que acá va la Sí. nota, bien. La nota es 9 para un alumno, la nota es 9, Para por un ejemplo, alumno, para un alumno ID 6, para una materia 1, con ID 1, ¿no? Este es el sí, último que vos tenés ahí. Mostranos ahí sí. en Java. eh, Si yo en la base de datos necesito cambiar un tipo de dato, no sé, si la nota la puse como entero y tenía que ser como doble, en la tabla inscripción, por ejemplo, lo modifico en la base de datos, ¿sí? bueno, Bien, perfecto. Entonces, usted dice que va a agregar una inscripción, ¿sí? Eh, sí, Va a pasar la nota, el ID del alumno y la materia. Para eso tuvo, en este caso, como lo estamos haciendo manualmente, tuviste que ir a la base de datos, fijarte el ID de un alumno, ¿m? Y lo sí, pusiste. Perfecto. Entonces, en este caso es nota 9 para un alumno 6 con la materia 1. Y así hiciste para varios. Perfecto. exacto. Sí, los otros los tengo, bueno, en un archivo TXT, o sea, Está bien. Sí, para que sí, no me quede tranquilo. todo.
Comentarlo ahí de vuelta para que, control Z, para que vuelva a quedar como estaba, si no te perjudica. Ah, Hacerle control Z, control Z, control Z hasta que vuelva a quedar. Ahí está. ahí está. Bien. Y luego teníamos el listado, ¿sí? De los datos. Ah, bueno, ya lo tenés acá, ¿sí? Sí, pero igual no manda mal, así que no sé qué hacer. Bueno, entonces vamos a aprovechar que están todos para debatir sobre esto, ¿no? El enunciado pide el listado de los datos de los alumnos con notas superior a 8, ¿no? Que en alguna materia tengan, porque un alumno puede cursar varias materias, ¿sí? Fíjate, mira, vayamos a la base de datos, por ejemplo, inscripción. Eh, Acá en inscripción, sí. inscripción, ¿no? En inscripción, te pregunto, ¿cuántos alumnos tenés? ¿Cuántos alumnos hay acá registrados? 3 alumnos. 3 alumnos. El alumno con ID 1, el alumno con ID 4 y el alumno con ID 6, ¿sí? Son 3 alumnos. ¿Perfecto? Sí, Bien, esos 3 alumnos, esos 3 alumnos están inscritos en distintas materias, ¿no? Por ejemplo, sí. el alumno 1 tiene la materia con ID 1 y la materia con ID 2 Ah, con nos pasó nota, en la misma. Sí, la única que tiene con nota superior a 8 es esta, ¿no? Tiene un 9, sí, ¿sí? El alumno, el alumno 4, por ejemplo, no tiene ninguna nota superior a 8, porque esta tiene en 8 y acá en esta otra claro, materia donde está sí. el alumno 4 tiene 5, ¿sí? O sea que hasta acá el único alumno que tiene nota superior a 8 es el 1, ¿sí? El alumno 6, que Y, tiene alguna materia, sí, digamos, con nota superior a 8. Y el alumno claro. 6 tiene 2 materias, ¿sí? El alumno 6 tiene 2 materias. O sea que hasta acá podríamos decir, de todos los alumnos que tenés inscritos, tenés 2 solamente, el 1 y el 6, que tienen alguna materia con nota Al menos superior a una, sí. 6. Bien. Entonces, vayamos a tu a Java. Y la pregunta acá es la siguiente. ¿Con cuántas tablas tenés que trabajar acá? Con 2. Con dos. Con 2. ¿Por qué eligen 2 tablas? ¿Por qué no puedo hacerlo con alumno solo? ¿Por qué qué pasa? ¿Qué datos no tengo Porque si no tiene Porque el nota. alumno no muestra la nota. el Porque alumno no no tiene tiene la el nota? nombre, No tiene la no tiene columna la nota. nota. La tabla alumno no tiene la nota, ¿sí? Tengo todos los datos del alumno, DNI, apellido, ¿sí? Pero no tengo la nota. Ahora, ¿por qué no trabajo solo con inscripción? Que no te muestran los Porque datos no de los tiene los alumnos que datos del sacaron la alumno. Claro, nota. no tengo los datos del alumno, solamente el ID. Entonces, evidentemente, para poder resolver esto, tenés que trabajar con esas 2 tablas, ¿no? Tenés que reunirlas de alguna manera, ¿sí? Tenés que reunirlas de alguna Sí. manera. Para reunirla, lo haces en qué cláusula, en el select, en el from, en el where, ¿dónde las reunís? Eh, o sea, hago un select, pero las reúno en un join, en un inner. La cláusula join la usás en el from, ¿sí? Sí, La usás en el from. Entonces, mostranos en el from, allí, en dónde estás reuniendo. Yo puedo probar esto primero en SQL, en PHP MyAdmin, ¿no? Pero si no, ya que estamos acá, mira, fíjate, bueno, estamos viendo aquel pedacito de la derecha. Ah. Entonces, acá en el from, usted dice que los datos van a salir de alumno, ¿sí? Van a salir uniendo la tabla alumno, y yo no les enseñé el inner join. ¿Qué les enseñé a usar? Yo, El join, ¿sí? Que en realidad es una especie de inner join. Join. Bien. Entonces vos decís, voy a unir alumno, join, inscripción. Bueno, pero tengo que decir por qué campo los voy a unir, ¿cierto? Entonces, claro, sí. usás la cláusula on, ¿sí? ¿Y qué error tiene en esta parte? Que tiene el ID alumno igual a inscripción ID alumno y sería punto ID inscripción, No. A ver, ¿no? yo tengo la tabla alumno, ¿sí? Y tengo la tabla inscripción, ¿ok?
El ID del alumno, Sí. ponerle que sea 5, 6, 7. ID de inscripción, 1. Este ID de inscripción representa una inscripción. ¿Sí? Se llama ID, pero no tiene nada que ver con el ID de un alumno. ¿Se entiende? Pero inscripción, ¿qué campo tiene que referencia a un alumno? No es ID de inscripción. No, El el de ID alumno. alumno. El ID de alumno. ¿Sí? El campo que tiene inscripción que referencia a un alumno es ID alumno. Entonces está bien. ¿Sí? Que los tiene que joinear por estos campos. ID alumno, de la tabla alumno, unirla con el campo, la clave foránea en inscripción, que es ID alumno. Eso está perfecto. Pero falta algo ahí en la sintaxis esa. Hay un error de sintaxis ahí. No, faltan ¿El unos igual? paréntesis. Claro, la condición tiene que ir entre paréntesis. ¿Sí? Bien. Me parece que probarle mejor en SQL ya y después meterlo por acá. Lo estamos haciendo Claro, con exactamente. Claro, No, yo lo escribí todo lo acá probamos. directamente. No, claro, nosotros lo No probamos hice y un después lo Excel ni nada. traemos. exactamente. Ese es un excelente consejo. Probarlo primero en Mm. PHP ahí en el gestor, y después traerlo para acá. Pero bueno, ya que lo tenemos acá, ahora, logro reunir estas dos tablas, ¿sí? Y estamos conscientes, ¿sí? Que, por ejemplo, esta es alumno, esta es inscripción, ¿sí? Y la tabla alumno tiene los campos ID de alumno, apellido, nombre, ¿sí? Fecha de nacimiento, estado. E inscripción tiene ID de inscripción, ID de alumno, ID materia, nota, ¿sí? Tiene estos otros campos. Por lo tanto, ¿sí? Si yo pongo select asterisco, voy a proyectar tanto las columnas de alumno Claro, como las todo. columnas de inscripción, ¿sí? ¿Ah? Pero a mí me pide solamente los datos de los alumnos, por lo menos lo más relevante de un alumno. Entonces, por eso él en el select dice, del alumno voy a mostrar el ID, el DNI, el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento y el estado, ¿sí? Acá podría haber mostrado solamente, si él hubiese mostrado acá solamente DNI, apellido, Y nombre y fecha de nacimiento. y fecha de nacimiento es suficiente, ¿sí? Ya inclusive con apellido y nombre ya tengo algo que identifica un alumno. Ya el DNI me dice sí soy yo. Pero bueno, él decidió mostrar Claro. todos los datos, ¿ok? De la tabla alumno. Claro, Acá pasa que yo iba borrando y justo cuando quise ver terminé agregando todo. está bien. Mira, acá un error, ahí que veo, separaste alumno de fecha de nacimiento. Ahí el Ah, sí, punto, no lo había visto. Gracias. ese es uno de los errores. Bien, ahora, esto así como está perfecto, pero si no, eh, eh, yo cualificaría con el nombre de la tabla aquellos campos ambiguos. Es decir, por ejemplo, si yo menciono acá solamente el campo DNI, como el campo DNI solamente lo tiene la tabla alumno, ¿sí? No hay problema de ambigüedad. A ver, si yo acá menciono solo ID de alumno, supongamos que vos no le pones alumno.id de alumno, ¿sí? Si vos no dijeras Sí. alumno.id de alumno, ¿con qué se encuentra el gestor? Se encuentra con que el campo ID de alumno lo tenés en qué tablas. Tanto Las en, En dos. alumno en y las en inscripción. y en inscripción. Entonces ahí te dice, hay un campo ambiguo, hay un campo Ah, que lo claro, como tenés en es el dos mismo, tablas. selecciona a los dos, ¿no? Entonces, claro, como es el mismo, él no sabe qué vas a elegir, ¿sí? Por eso tenés que Claro. poner alumno, punto, o decidís si mostrás el ID de alumno de la tabla alumno o mostrás el ID de alumno de O la si tabla inscripción. muestro. Ah, Cualquiera de los dos es válido. O sea, como estaba, está perfecto, claro, sí. ¿sí? Ahí está bien. Ahora, el DNI no es ambiguo, porque el DNI lo tenés en la tabla alumno. O sea, no hace falta que le aclares que muestre el DNI de la tabla Claro alumno que están. en la tabla alumno. Con que usted ponga DNI solo es suficiente. ¿Sí? Con que pongas DNI solo es suficiente. ¿Sí? ¿Estamos? Apellido también, ¿no? Apellido también. Si lo dejás, no está mal. ¿Sí? Pero bueno, eh, es para que ustedes vean que podría hacer eso. Algo que también me permite este gestor es, yo quiero mostrar de la tabla alumno todos los campos. Puedo poner así, alumno, punto asterisco, y ya me toma todos los campos de alumno. ¿Sí? Si no quiero poner, como estoy mostrando Claro, el sí. ID, el DNI, el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento, y también estoy mostrando el estado, ¿sí? Podría poner tranquilamente alumno, punto asterisco, y sería lo mismo. ¿Estamos?
Ujú. Pero déjalo así vos, porque ya lo tenés. ¿Seguro? Ah, bueno, yo para que vaya mostrando también. Bueno, alumno punto asterisco sería ahí. Es decir, la tabla de alumno punto asterisco, porque si pones asterisco, son las columnas de todas las tablas. Ah, claro. Alumno punto asterisco. Bien, ¿Sí? perfecto. Sí, señor. Genial. Pero vos no querés los datos de todos los alumnos que están inscriptos, sino que están inscriptos y a la vez tienen una nota superior a 8. ¿Sí? Por eso es que tuviste que agregar esta condición en el where, que la nota sea mayor a 8. ¿Sí? La Sí. nota sea mayor a 8. Perfecto. Entonces, como este alumno asterisco te va a traer todos los datos de la tabla, todas las columnas de la tabla alumno, vos podés mostrar, podés extraer el ID, el DNI, el apellido, el nombre. Ojo que acá la columna se llama fecha de nacimiento, no fecha de nacimiento. En el diagrama, en la foto que les pasé en la tarea, figura como Ah, sí. fecha de nacimiento, pero el script que creo que tienen ustedes dice fecha de nacimiento. Sí, fecha no sé. Ajá. Fecha de nacimiento. Ojo con eso. Perfecto. Bien. Bueno, y ya ahí estaríamos en condiciones, porque todo lo demás es lo que habíamos analizado antes. A ver si usted ejecuta acá, ¿qué problema pasa? Tenías 2 alumnos, Ahora, ¿sí? Pero fíjate sí. acá lo que pasó, mira. Fíjate que te figura. Hay un alumno que te figura 2 veces, Sí, ¿sí? ese justamente. ¿Por qué te parece a vos figura 2 veces Matías Herrera? Porque en 2 materias es mayor a 8 su nota. Exactamente, Entonces porque lo en 2 toman. materias tiene una nota superior a 8. Entonces, ¿qué podés hacer para que no te repita las filas? Le agregás a la cláusula select, ¿sí? Allá arriba en el select, Sí, después de la palabra select, sí. eso, agregás la palabra clave distinct. Ahí te lo escribo. Distinct. Entonces, esto evita que repita filas, ¿sí? Entonces, en este caso, usando el distinct, te quedas con los alumnos, ¿sí? Ahí está. Que tienen nota superior a 8 en alguna materia. Porque ahora, si te dijera, no, mostrame en qué materia tienen nota mayor a 8. ¿Sí? Si yo quisiera saber Claro, sí. el nombre de la materia en la que tienen nota superior a 8, ¿qué me faltaría hacer? Perdón, ¿cómo dijo? Si yo quisiera Sacar el saber, asterisco, básicamente. Y en el no, select, ¿o no? escuchen la pregunta, No, Ah, no no, escuché la pregunta. Sí. en el word, ah, poner ahí, escuchen. básicamente. Yo quiero que aparte que La materia. aparezca, ¿sí? Supongamos que yo le saco el distinct, ¿no? Le saco el distinct para que Sí, repitan los alumnos. Pero quiero que sí. me diga la nota y el nombre de la materia en la que tiene esa nota. Y habría que Tendría hacer que en un la join condición poner, con materia, con la claro, asignatura. que coincida Otro el join. ID de la inscripción con el ID de la materia. Bueno, lo que tendría que hacer es joinear alumno con inscripción y además después join con materia. ¿Sí? Si me hubiese pedido que aclare de esos alumnos en qué materias sacaron esas notas. ¿Sí? Ya que me los repite, que me diga, bueno, pero ¿en qué materias ¿Y eso tienen cómo notas sería, superiores? profe? ¿Se puede hacer ahora? ¿Se agrega ¿Sería o no mucho acá? pedir? No, agregás. Join, decís a eso, join, ¿con qué tabla? De la Materia. tabla de materia. 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 On, ¿y qué columnas ahora reunís? El Materia con, ID materia. ajá, de la tabla materia, ID materia, ¿y qué tabla tiene también ID materia? E inscripción. Ajá, sea igual, inscripción, ID materia. Y allá en el select también le tenemos que poner materia, ¿o no? Al lado del Exactamente. select. En el select, ¿sí? Después de los datos del alumno, coma, ¿sí? Y de la Y ahí materia, pongo puedes poner el materia punto nombre. asterisco, pero quiero el nombre de la materia. Claro, materia. Bien, perfecto. En este caso, si pones distinct o no, no hay drama, Claro. porque las filas van a ser distintas sí o sí. ¿Sí?
O sea que podés tener 2 veces el mismo alumno, pero la materia la hace distinta a la fila. ¿Sí? Claro, este from indica que solamente es de alumno, pero ahora quiere indicar que sea de No. también de, Este sí, from, mirá, cuando vos haces eh, alumno, en el from, cuando vos decís alumno, join, esto lo van a ver en la materia base de datos, ¿no? Cuando haces alumno, join, inscripción, ¿sí? sí, Join, inscripción. Bueno, acá te crea como una tabla temporal, ¿sí? Que no son todos los alumnos, sino solamente, no son todos los alumnos en todas las inscripciones, sino son las filas de alumnos que estén registradas en una inscripción, ¿sí? ¿Se entiende? sí, Entonces te arma como una tabla temporal, digamos. Cuando vos le decís a esto, join materia, ¿sí? Join materia, sí, ahora arma una tabla temporal, una nueva tabla temporal, ¿con qué? Con los alumnos que están inscritos en determinada materia, ¿sí? Entonces, sí. esta tabla temporal tiene las columnas de alumno, las columnas de inscripción y las columnas de materia. Por lo tanto, el from es de esa tabla temporal, ¿sí? Ah, claro. ¿Sí? ¿Se entiende? No es que estás diciendo de alumno, bueno, ya cuando tenés un join, primero resuelve el join, ¿sí? Primero resuelve todos los Claro, sí, joins sí. y arma en memoria una tabla temporal. Y sobre esa proyectás. Sobre esa haces el select, ¿sí? Ah, claro, ¿Entiendes? claro. Está bien. Sí, sí. Bien. Bueno, fíjate ahí que ahora te va a repetir los alumnos, Ah, pero te va a decir, bueno, pues exactamente, mostrarle la materia. Recupera la materia, el nombre de la materia que va a ser un string, el nombre de la materia, la nota. no, no, no sé. Recupera el nombre de la materia. Se entiende que para la Eh, nota va a ser un doble, ¿sí? Pusiste Steam. lo volvimos 3 veces. Fíjate que ahí tenés un pequeño problemita, ¿sí? Eh, Bueno, no importa. Que vas a tener 2 columnas nombre. La del nombre del Tendría que alumno meterlo ah, y adentro, el ¿no? nombre de la También. materia, ¿sí? Podés acá renombrar la entonces, columna nombre, ponerle as ahí adentro, eh, después de materia.nombre, de materia.nombre, sí. espacio, as y ponerle un alias, qué sé yo. Materia, poner. Una pregunta, profe. No sé si es ¿Así? posible o no. Perdón, Pero, ponele asignatura, para que no lo confundamos con la tabla materia. ¿No? Asignatura. Hay 2 segundos, una ya pregunta, profe. respondo. Eso. Entonces la columna se va a llamar asignatura. Sí, ahí ¿Le ya puede entiendo. poner Copiate el select ah, en, Sí. para llevarlo a PHP Miami. Sí, pero perdón, ¿quién preguntaba? Ok, Cristian, vaya tranquilo. yo, profe? Sí, Yo, profe. Una pregunta. En vez de poner asignatura, ¿no puede puesto, qué sé yo, materia, punto, tanto en la variable? sí. Eso lo vamos a probar, sí, pero debería permitírmelo. ¿Sí? Entonces vamos a probar las dos cosas. Poniéndole eh, un as, eso, sacarle las comillas, eco, y los más, esos más que te quedaron ahí. Bien, creo que ahí estaría. Eh, sí. No, no, A ver, ahí si listo. ejecutamos. Pero- Ahí Joya. está, ¿ves? Te repite el alumno,
Herrera, pero te dice que tiene notas superiores a 8 en lengua y en matemáticas. Matemáticas. ¿Sí? Ajá. Claro. Bien. Sí. Entonces, sabemos que está bien sintácticamente la consulta. Lo que dicen acá los chicos es, che, profe, acá en lugar de ponerle un as, ¿por qué eso? Acá, cuando la llames, ponele, a ver si te toma poner materia.nombre. Tal cual la pusiste vos acá en el select. Materia.nombre. Eco. Escribiste Ah, mal ok. materia. Ah, materia. Ahí está, ¿ves? Figura ¿Funcionó? 2 veces Matías Sí, Herrera, pero con notas superiores, tanto en lengua como en matemáticas. ¿Sí? Ahorita. Es igual, entonces que el otro que es SQL. Le manda el punto y ya está. Exactamente. Duda sacada. El último punto, no, sí bien digo, el último punto pide desinscribir un alumno de una de las materias, ¿sí? Así que hace una cosa, eso no hace falta que lo comentes porque que se ejecute varias veces una consulta no le pasa nada. claro. Sí. Fíjate en esto. Vayamos a la tabla de inscripción. ¿Sí? Si vos estuvieses acá parado, ¿no? Supongamos que vos querés eliminar esta inscripción. Ya te digo. Queremos borrar esta inscripción. Fíjate que el alumno 6 está inscrito en la materia 3. ¿Sí? Esa inscripción quiero borrar. ¿Sí? El Quiero borrar alumno. esa fila. Sí. Sí. ¿Estamos? ¿Qué identifica esta Sí. fila? Y la identifica o el ID, ¿sí? Yo puedo decirle que voy a borrar la inscripción con ID inscrito 11 o qué combinación. O el alumno. No, O el el alumno alumno. solo no, porque si pongo que borre las filas No, que pero tienen ID que 6, elimine El ID la de la inscripción a materia y otro la del alumno. alumno. eso, la Claro. combinación de las dos tendría que ser, ¿sí? O Ah, borro tiene que ser cierto. usando el ID de la inscripción o borro usando la combinación de estos dos, ¿no? Vamos a borrar usando la combinación de esos dos. Perdón. Bueno, Queremos bueno. borrar, Salud. gracias. Queremos borrar que el alumno 6 esté inscrito en la materia 3, ¿sí? ¿Qué Sí. sentencia ejecutarías ahí para borrarla? Delay. Exactamente. Entonces, ¿cómo la escribirías acá? Escribiría. Si no te acordás cómo usarla, eh, podés hacer un clic acá en el botón Delete y te bueno. Eh, donde el alumno era el 6 y la materia era la 3. donde el alumno era 6, la materia 3. No tenés la tabla alumno ahí. Necesitas el ID alumno, porque en O sea, la acá, tabla no tenés alumno. en el En la from, parte de diseño. O sea, en el from estás usando solo inscripción. Por eso no vos decís, en donde el ID del alumno claro. sea tal, ¿sí? Usás el campo ID de alumno de inscripción. Por eso ponés ID alumno solamente, ¿sí? No pondrías alumno.id alumno porque no tenés la tabla alumno en el from, ¿ok? Ok, Entonces, entonces. una condición es que el alumno sea el 6. Entonces, ¿cómo digo alumno 6? O como digo el alumno con ID 6. ¿Cómo se llama la columna de la tabla de inscripción que tiene el ID? Fíjate que acá tenés los campos. Inscripción tiene estos campos. ¿Con cuál jugás para decir que el alumno es el 6? Con el ID del alumno. Entonces, ¿en dónde? El ID del alumno sea 6. Claro, ID del alumno es ese. Alumno. Claro, Sí, ahí bueno, espera una 6. expresión lógica, entonces el operador, bien. Si yo ejecuto esto, me va a borrar las inscripciones de todas las inscripciones del alumno 6. No, no, no. Yo quiero borrar solamente donde está inscrito en la materia 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le digo? Y además, el ID de la materia sea la 3. Con el Con ANT, un AND, puede ser. Claro. Y además, con cumpla las dos condiciones. el ID del alumno. El ID de la ID de la materia, sea, ¿cuál era 3. el La que queríamos borrar, 3? Ahí 3. está. 3. ¿Vamos? Esa sería la sentencia. No la ejecutes, copiátela
Entonces, esa sería la sentencia que deberías enviar desde Java. ¿Sí? Ok. Entonces, Eh, bueno, hacerlo después de la consulta. Hacerlo todo debajo, así de paso repasás cómo lo hacías. Abajo acá. Ah, bueno, ahí. Este lo tengo que comentar, ¿no? Comentalo. Al SQL para. Usá otra. Bueno, Bueno, para. usó un SQL 1. Eh, Por eso, hace todo de nuevo abajo. Así no haces lío ahí. Cortate eso de ahí, tráetelo para ahí abajo. lo saco. Bien. Entonces ahora créate un prepared statement con otro nombre de variable. Bien. Ahora abajo, sin mirar. Sin mirar. No, Eh, no. ¿Por qué no result set? Porque un result set lo obtenés solamente cuando envías qué sentencia. Claro, es para tomar el dato de las tablas, digamos. Es en el select. El select. Claro, cuando usás un execute query, ¿sí? Al revés. Uso un execute query cuando lo que envío es un select. Y si uso un execute query, tengo un result set. ¿Sí? Y yo les dije, cuando comenzábamos, que si la sentencia que envío es un insert, un update o un delete, no uso execute query. ¿Qué uso? Un update. Es un execute Execute update. update. Ah, entonces decirle a tu prepared statement que ejecute el execute update. Tu prepared statement se llama PC. Le pusiste. eh, Execute update. Escribí. acá está. Update. Bien. Perfecto. Ya ahí está. Ya ahí lo borra. Punto. Si se ejecuta esa línea, lo borra. Pero sabemos que el execute update devuelve qué cosa. ¿Qué tipo de dato te devuelve? Un entero. Un entero. Entero. Guardar el resultado de la invocación de esa función en una variable entera. Bien. Entonces pregunta ahora abajo que si en la variable de let hay un valor mayor a 0, quiere decir que pudo borrar. ¿Sí? Y hace un option pane para que salga por pantalla las notificaciones. Eco. Tú puedes. Bien. Perfecto. Entonces, si usted ahora ejecuta, va a ser un listado. Y tiene que haberte aparecido en otra pantalla el option pane. Señalé el otro, pero bueno, sí, me aparece. Ah, porque usaste. Hay un confirm dialog. Un confirm dialog. Ahí show message dialog. Ahora no te va a aparecer nada porque ya lo borraste. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Tienen alguna consulta acá? Ahí, Por ahora Guille, no pasa. ¿te diste cuenta lo que les Sí, decía profe. Sí, sí, de sí. por ahí que muestren los datos? Pero, ¿sabe qué? Sí, Lo que veía que, o sea, si yo pongo asterisco y traigo todos los campos, sí, después yo con el sort tal lo cual. voy mostrando, Yo ¿cierto? después que te dije, acá Guillermo dice, yo puse acá en el select, puse un asterisco, ¿sí? Directamente. Total, en el select elijo qué quiero mostrar. Está bien, no dije nada, es válido, es válido. Sí, sí, Me sí, la rebuqué así, profe. está bien, es válido, totalmente válido. Perfecto, muy bien. Es más, bueno, no digo más nada. Yo creo Bien, que se va a complicar cuando una tabla tenga muchos atributos, ¿cierto? Entonces ahí le estoy consumiendo recursos, todo, porque me está trayendo todos los atributos, todos los datos.
No, y que Que por ahí si yo tengan quisiera, y que por ahí tengan muchas columnas con el mismo nombre, entonces por ahí quieras que algunas aparezcan renombradas, entonces ahí sí podés jugar con eso. Pero bueno, vos sabés que te funcionó y es válido totalmente, ¿sí? Que me traiga todas las columnas, no hay problema, ¿sí? No hay drama. sí, Como bien profe. decís, Sí, lo sí, único que ocupo es gracias. RAM, ¿sí? Eh, perfecto, chicos. Bien, entonces, tenemos material suficiente para poder hacer solos el trabajo práctico 12, ¿sí? Tienen material suficiente para poder hacer solos el TP12, que la gran ventaja que tienen con el TP12 es que al esquema de la base de datos, a la base de datos, ya la crearon en la unidad anterior, cuando trabajamos con bases de datos, ¿sí? Que es la del obrador. Es el mismo esquema. Entonces, calculo que no es necesario, calculo que todos tienen el modelo de la base de datos del obrador, por lo tanto, todos van a poder directamente, por lo menos no va a ser necesario crear la base de datos, ya arrancan de ahí en adelante. ¿Sí? ¿Estamos? Y pueden reusar este código ya para cargar los drivers, la conexión, tienen un ejemplito, ¿sí? Tienen un modelo de cómo trabajar.